presentan y ya le dan el espacio a... Pues primeramente, mi nombre es John Vidal, como le decía la profe Diamedi, estudiante de psicología, y pues el objetivo que tenemos es un poco ambicioso, sino que lo que sucede que es, a mí me llamó mucho la atención por una situación cercana con el tema del cáncer. Yo vi como un familiar y personas del contexto les llegó y me causó mucho la curiosidad de cómo se fueron apocando, cómo se fue acabando su vida, cómo fueron perdiendo intereses que antes eran muy notables. Me fui investigando y llegué que normalmente se presenta de distancia un pensamiento desesperanzador. O sea, ya me voy a morir, ya para qué me interesa esto, los proyectos que tenía ya no importan. Otras personas entran como en una situación de culpa, porque a mí se vuelven apáticos, otros se vuelven muy cerrados, no le quieren decir nada a la familia, se llenan de temor, de angustia. Con base en eso, pues lo primero que se me vino a la mente fue qué producía la implicación del diagnóstico, o sea, en el momento que la persona recibía el diagnóstico, cómo era que se abordaba todo eso a nivel de su salud mental. Sí, eso también me llevó a preguntarme qué habilidades de afrontamiento se podía generar desde la persona que recibe el diagnóstico, desde su contexto familiar, desde la misma situación del medio. Pero cuando empezamos la iniciativa del proyecto se nos dijo algo, ¿no? O si era el paciente o si era la familia, pero al mismo tiempo no. Entonces hubo una resistencia, porque pues yo digo que es imposible que a una persona le pase el cáncer y no se vaya a involucrar la familia, ¿sí? Digamos, aparte de eso, seguimos trabajando y llegó el compañero John Chalarca, y igual él se le presenta y le contextualiza un poquito más. ¿Vale? Bueno, primero gracias por el espacio del gancho ciego. Bueno, mi nombre es John Chalarca, también estudiante de psicología de 10º semestre, estamos en práctica clínica. Bueno, yo llego al tema o llego a hacer compañía del trabajo de grado de John, precisamente porque encuentro en lo que representa el trabajo una gran potencialidad desde el abordaje no solamente del acompañamiento psicosocial, sino ya de crear como tal una estrategia, bien sea una guía, un protocolo, desde el aparato clínico, para que ese tema del afrontamiento trascienda no solamente al paciente diagnosticado, sino también a la familia, pero también tiene que ser o abarcar el espectro formativo de las ciencias de la salud, es decir, que el médico entienda que el diagnóstico seguirá siendo el diagnóstico científico, pero cuando tiene un contexto o un enfoque diferencial debe hacer un énfasis respecto de ese tipo de paciente. Pues no es la misma manera de abordar al paciente al momento de emitir el diagnóstico cuando es una población con enfoque diferencial, en este caso una población étnica. Yo, digamos, cómo me he vinculado en el tema del proyecto, entendiendo que la psicología nos permite a nosotros de alguna manera husmear en lo que son los simbolismos y básicamente la cultura, la tradición, la misma etnia, el mismo territorio tiene unas implicaciones simbólicas en esas poblaciones, y esas implicaciones simbólicas no solamente son respecto de la vida, sino también respecto de la muerte, lo que representa la muerte en este tipo de comunidades, ¿no? Lo que representa la enfermedad, y ver cómo esa cosmovisión, esa tradición, de una manera u otra no puede quedar apartada del entendimiento no solamente psicológico, sino también desde el punto de vista, vuelvo y te digo, clínico y médico respecto a ese paciente. Entonces te hago un ejemplo, no es lo mismo brindar un diagnóstico a una persona citadina que todo el tiempo está en los afanes de la vida y demás, a de pronto brindar un diagnóstico a una persona raizal que está involucrada o inmersa en la tradición oral, que todo lo que ha aprendido ha sido porque ese don de la palabra se le ha otorgado y se le han dado todos valores, usos y costumbres. Entonces esa persona adhiere eso de una manera distinta, no solamente para entender lo que significa la enfermedad, sino también lo que podría ser su muerte. Y
también un poco entender que esos roles son bien diferentes, porque por ejemplo el citadino, listo, es la familia, ¿no? La familia, el señor o la señora de la familia nuclear, pues por así decirlo. En este tipo de comunidades siempre digamos que lo que se espera es una familia extensa. La familia extensa es si es la persona que provee, cómo afecta al resto de la familia extensa, que es el enfermo o que es la persona que está padeciendo la enfermedad, que ese rol cómo se va a ver afectado en ese núcleo familiar, ¿sí? Y ellos cómo a partir de todos esos usos y costumbres van a permitir o van a proporcionar esas estrategias de afrontamiento de las que habla el compañero, ¿sí? Entonces digamos que para nosotros es muy importante que pudiéramos decir que nosotros al final, más allá de entender el fenómeno, es poder establecer a partir de él una guía, un paso a paso de cómo debe ser el abordaje desde lo clínico al momento de emitir el diagnóstico, pero también desde lo psicológico respecto del paciente, ¿no? Entonces, cómo incluir dentro del concepto de los usos y las costumbres de esa familia el duelo preparatorio sin violentar esas costumbres que ellos tienen respecto de la muerte, ¿sí? Entonces un poco hacia eso está orientado pues nuestro pensar ahorita. Y ya inicia, o sea, ya el trabajo de grado ya empezó. Digamos, ¿O están construyendo apenas la idea? no, él ya está. ¿Ya está? ¿Cómo se llama el qué título hasta tiene? el momento tiene el título de implicaciones en la salud mental de la persona diagnosticada cáncer. ¿Eso qué hizo? Empezaron las objeciones, ¿no? Entonces define un cáncer en específico. Entonces yo le decía a él que si definíamos un cáncer en específico podía delimitarse, ¿sí? Se va sesgando. Sin embargo, pues por motivo académico estamos considerando el que más se ha dado a nivel gástrico, colon o estómago. Lo otro que mirábamos, la otra situación que empezamos a mirar cuál fue, digamos, lo habíamos planteado de un enfoque cuantitativo, pero digamos, gracias al aporte de la profe Vianney, ella nos dice que nos inclinemos un poco más por lo quali, a razón de que lo cuantitativo normalmente está muy bien en lo crítico, mientras que lo que queremos hacer, como implica una situación de usos y costumbres, como dice yo, lo cual nos permite a nosotros pararnos y defendernos desde el pensamiento del afro, esta es la percepción, ¿sí? Porque normalmente lo que... Aquí cuando usted dice comunidad étnica es afro. Sí. Ah, ok. Sí, es para, digamos, la población base que se tiene es Puerto Tejada, pues porque tiene un contexto afro. Y si involucramos Santander, pues también hay un componente étnico-cultural, mestizaje, indígena y afro. Entonces, digamos, ella nos dice que ese es un buen recurso, ¿por qué? Porque lo que él decía, los simbolismos. ¿Qué representa para una persona afro cuando tiene eso? Nosotros lo hemos vivido. Eso se mueve en todas las fibras, automáticamente hay un cambio en la dinámica. Aún es más, la familia se vuelve hasta muy permisiva. No, es que no le contraigan nada porque les den eso. Mientras que ella nos explicaba, como lo decía John, que de pronto en otro espacio, mestizo, citadino, hay veces él toma su decisión solo, no le decía a nadie. No es que yo tomé la decisión de que voy a hacerme aplicar, ejemplo, la eutanasia y soy yo y punto. Mientras que acá una decisión, la familia, la mamá, la tía, el hermano, sí, eso. Ella nos decía que por eso el enfoque étnico sería muy importante. Bueno, ¿qué les cuento yo? A ver cómo les puedo colaborar. Yo soy psicóloga de formación. Mi formación, pues ahorita tengo varias especialidades en investigación social y pues ahorita finalizando mi maestría en psicología clínica y en psiconcología. Entonces por eso Vianney me dice, Diana, venga para acá porque le estaba contando que estoy en mi tesis precisamente también de psiconcología.
Bueno, en el ejercicio, pues cuando uno, digamos, empieza todo este tema de cáncer, efectivamente, pues lo que uno percibe es lo que ustedes han dicho, ¿cierto? Y es como el tema del afrontamiento, lo que significa dar la noticia y recibir la noticia del diagnóstico, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que lo primero es entender qué es eso del cáncer, ¿sí? Por donde uno pues debe empezar, encontrar, digamos, que a nivel histórico el cáncer ha sido un tema tabú, que hay desconocimiento, que cuando nos dicen cáncer inmediatamente pensamos en la muerte, entonces desde ahí genera ese pánico en la familia. Incluso cuando yo escogí estudiar psicología, pues luego dije, ay, ¿yo para qué escogí eso? Dios mío, tan fuerte. Pero ha sido más también por el hecho de haber perdido un amigo que tuvo cáncer. Entonces eso me enganchó a decir, voy a ver qué puedo hacer luego por los demás. Pero dentro del ejercicio, entonces, cuando ya empieza uno a leer, ya empieza uno a entender qué es esto del cáncer, cómo se da, que todos estamos vulnerables a presentarlo, pues empieza uno a perder como esos miedos, porque al final siento que el miedo que se tiene es por desconocimiento, ¿sí? Entonces, el miedo enmascara un tema de desconocimiento frente a lo que es la enfermedad, de cómo se transmite y demás. Lo que les dice el profe o la persona de pensarnos el cáncer en general, pues es muy grande porque hay muchos tipos de cáncer, y si lo que queremos es de pronto puntuar en esto de una guía, como lo han llamado ustedes, pues creo que sí sería importante uno delimitar si es para un tema específico o una guía que pueda ser general también podría aplicar, ¿sí? Entonces, bueno, una vez yo entiendo qué es el cáncer desde lo que me dice a mí la medicina occidental, por llamarla de alguna forma, la medicina convencional me explica y me da unas teorías y todo esto que viene incluso de muchos años atrás, ¿sí? El tema de investigación sobre el cáncer no es algo nuevo. Están incluso hasta en los pergaminos, o sea, en los que ya se investigaba sobre cáncer. Entender eso es una cosa, pero como lo que queremos es darle enfoque étnico, ahora debemos entender qué es el cáncer para la comunidad afro, o sea, cómo lo entiende la comunidad afro, ¿sí? Y aquí tendremos que volcarnos a encontrar dónde están en la comunidad afro, ¿cómo le llama uno? ¿Curanderos? Sí. En la comunidad indígena habla uno de sabedores ancestrales, de curanderos, de médicos tradicionales. En la comunidad afro también existen sabedores, ¿no? Sí, están los sabedores, la señora que sabe de plantas. Exacto, están eso, como los yerbateros, los que saben de plantas y demás. Entonces sería importante acercarnos a estas personas, que son los sabedores ancestrales de la comunidad afro, ¿sí? Desde la comunidad indígena, para hacer como un comparativo que ustedes me puedan entender, y lo digo de la comunidad indígena porque yo hago parte del resguardo indígena NASA de Toribío, entonces pues soy una mezcla de todo, soy una mezcla de afro y NASA, pero crecer, digamos, en comunidad indígena pues ha hecho que mi pensamiento y mi ser sea indígena, ¿sí? Entonces, desde la comunidad indígena NASA, tenemos sabedores y hablamos de médicos tradicionales, sobanderos, parteros, pulseadores, pero entiendo también que de la comunidad afro también están las personas, también hay parteras, también hay sobanderos, también está la persona que sabe mucho de plantas y demás. Me puedo acercar inicialmente a ellos y preguntar qué es el cáncer, cómo lo entienden ellos desde la espiritualidad, ¿sí? Desde su espiritualidad, ¿qué están entendiendo ellos por cáncer? ¿A qué le llaman cáncer ellos? ¿Sí? Entonces, ahí vamos a ir entendiendo varias cosas, porque ustedes aquí están centrados con algo que es el enfoque étnico, ¿sí? Que es, digamos, como el plus que le dan a la investigación. Entonces, cuando yo entiendo lo que me vaya a decir este mayor o este sabedor, ¿cierto? Esta persona me va a decir, bueno, yo entiendo que el cáncer es eso. Por lo menos en comunidad indígena, ellos explican el cáncer de que es una enfermedad que se da por un espíritu que ellos llaman el arco, y que cuando tú no te haces tus ritualidades y demás y pasas por sitios sagrados sin las previas ritualidades, pues entonces el arco te pica, y cuando el arco pica un órgano, entonces eso es lo que llaman ellos cáncer, por decirlo así resumido, ¿cierto? Entonces sería importante y sería clave
cómo lo entienden ellos como saberes. Puede ser que eso ni exista en ellos, como puede decir, sí, esa enfermedad se da porque comen cosas chatarra, o porque no sé, el niño cuando nace no le hacen tal remedio, porque no le hicieron una obligada, bueno, no sé, ¿sí? Puede haber una explicación desde su cosmovisión que explique de dónde nace el cáncer. Entonces, yo ya voy a tener dos pensamientos acá. Uno, lo que me dice a mí Occidente, que el cáncer es porque se altera la célula y que entonces esta se va por el torrente sanguíneo, no sé qué, y que produce. Y está lo otro que me dice desde lo étnico, qué es lo que ocurre, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Pero aparte de decirme qué es eso del cáncer, cómo es que yo termino con cáncer, pues el sabedor, el yerbatero, o como le llamemos, pues también me va a explicar cómo lo cura, ¿sí? Muchos dicen yo sé curar el cáncer, entonces que hay que tomarse la hierba de no sé qué, que la planta de no sé cuántas, que se bañen con no sé qué cosa. En la comunidad indígena, por ejemplo, se hacen las ritualidades, ¿sí? Entonces hay una serie de ritualidades que debo hacerme para que esa enfermedad se vaya, ¿sí? Entonces ahí yo empiezo a tener dos paralelos, ¿sí? Empiezo a entender de que acá hay una forma y me dicen que el tratamiento es con quimio, que tengo que hacerme esto y esto y esto, y acá el otro me está hablando de ritualidades, de unas prácticas o de oraciones o de imposición de manos, bueno, desde como sea el tema, y entonces empiezo a profundizar en algo que es muy étnico, que es muy de la cultura, ¿sí? Y que yo debo estar abierta a ese otro pensamiento, ¿sí? A esa otra forma de ver la enfermedad. Entonces, ahorita que ustedes hablaban de las representaciones simbólicas y demás, para poder entender eso que me va a decir el sabedor, yo tengo que entender algo antes de, y es cómo comprendo el tema de salud-enfermedad, ¿sí? Entonces, cuando yo, por ejemplo, desde lo convencional, me explican el tema de salud-enfermedad, entonces me dicen que la enfermedad, por ejemplo, ¿cierto? Se da porque hay un agente, ¿cierto? En el ambiente, aquí está el ambiente y aquí hay un agente y aquí está la persona, y que la persona está sana cuando esto de aquí, este agente, esto y el ambiente, hay armonía, es decir, todo está tranquilo, equilibrado, entonces aquí hablamos de que hay salud. Pero cuando esto se desequilibra, este ambiente se desequilibra, entonces me dicen que este agente termina afectando a la persona y por eso se enferma. Y este agente puede ser biológico, físico, químico, ¿sí? Y entonces hablamos que el virus, que el hongo, que las bacterias, ¿sí? Generan la enfermedad. Eso dentro de la que nos explica la parte de salud desde su filosofía convencional, que nos dice la medicina. Cuando yo ya me vengo acá al mundo étnico, esto ya no aplica igual. Es decir, yo tengo que comprender qué es esto de salud, de enfermedad, antes de esto otro que les he contado, ¿sí? Entonces, si yo me voy a la comunidad afro, a la comunidad étnica, sea esta indígena, afro o cualquiera, yo entender qué entienden ellos por salud y qué están entendiendo ellos por enfermedad. Entonces, en el ejemplo con comunidad indígena, yo les digo a ellos, ¿qué es esto de salud-enfermedad? Entonces ellos me dicen, bueno, es estar armonizados, listo, pero ¿cómo llega entonces la enfermedad? Entonces, la enfermedad, entonces ellos dicen, no, es que está la persona, ¿sí? Pero antes de hablar de virus y demás, ellos dicen, la persona no se hace la ritualidad, no hace sus prácticas culturales, no hace nada de eso, entonces enferma espiritualmente. Aquí aparece un concepto importante y es, dice, enferma espiritualmente, y como enferma espiritualmente y la persona no se hace sus prácticas rituales, no se hace nada de lo que tiene que hacerse, pues eso se materializa ahora en el cuerpo, y por eso es que la persona se desarmoniza y se enferma, ¿sí? Entonces mira que si bien acá en lo convencional me hablan de que hay una gente que está por aquí, en el polvo, en el viento, en los químicos, y que esto me puede enfermar, acá no. Aquí estos mismos elementos pueden estar, pero si yo hago mi práctica ritual, ellos consideran de que yo no me enfermo, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque ellos están concibiendo la enfermedad desde algo de acá, desde lo espiritual, y por eso hay que entender la cosmovisión. En el afro también debo empezar a entender, porque como son grupos étnicos, digamos que lo que nos diferencia de mestizo, ¿sí?
es precisamente este tema de la cosmovisión, de cómo yo comprendo y entiendo el mundo. Puede ser que no esté tan fortalecida la espiritualidad como lo está en los grupos étnicos, precisamente por el tema, digamos, de digamos que en todo este tema de la colonización llegamos, el tema de la esclavitud, que hemos perdido ciertos saberes ancestrales y demás. Sin embargo, los abuelos aún conservan parte de esos y hay todavía yerbateros y hay todavía personas que tienen estos saberes también en las comunidades afro. Entonces, entender esto, desde cómo ellos están viendo, me permite a mí luego entender eso que tú decías ahora, de por qué yo no puedo solo atender al paciente, sino atender la familia, porque se vuelve un tema en que yo ya me empiezo a relacionar. Entonces, claro, a mí desde lo convencional me dicen, es él, es John y no es nadie más, o sea, yo veo a John, ¿sí? Pero cuando yo ya estoy en esto étnico, aquí empiezan a aparecer otros elementos, y es que uno no está solo, o sea, yo termino siendo, sí, Diana, pero Diana tiene una familia y esa familia es extensa, por lo tanto, las formas de vínculos son distintas, ¿sí? Y como yo no estoy solo, digamos aquí uno en la ciudad, pues uno es uno y nadie sabe si usted aguanta hambre y usted necesita porque usted está ahí sola y está con su hija y sus hijos o su mamá y ya, esa es su familia. Pero cuando usted está en lo comunitario, pues ahí ya todos se vuelven familia, ¿sí me entendés? Entonces termina eso, digamos que por eso es que se dan estos otros relacionamientos, de que hay que la recolecta para ayudar y las formas incluso, ¿no? en que entra todo lo comunitario, en que todos estamos pendientes de todos, en que empieza a generar el tema del espacio, el territorio, la vereda. Hoy digamos que los grupos étnicos afro se están encontrando en lo que son los consejos comunitarios, que permiten precisamente reunirnos y encontrarnos y decir, bueno, somos este colectivo y nos cuidamos como colectivo, ¿sí? Porque están, digamos que en ese también descubrimiento de cómo se organizan, ¿sí? Entonces, digamos que aquí hay muchos elementos en los que ustedes se pueden basar para justificar de por qué no solo me tengo que fijar en él, o sea, es que no es solamente Juanito y él es afro y ya, sino que Juanito tiene una familia, pero aparte de esa familia hay una comunidad que lo representa y que le acompaña, y que cuando él se enferma, muchas veces se enferma la comunidad, o sea, se enferma todo en la comunidad indígena por lo menos, uno habla que, o sea, se enferma incluso todo el territorio, y por eso empiezan los rituales colectivos, los rituales de territorio para hacer limpieza, para que la enfermedad se vaya, para que no se enferme nadie más, ¿sí? Y puede ser que solo hay uno, pero considera que ese uno desarmoniza al resto, ¿sí? Entonces, comprender esas otras concepciones y formas distintas de ver, ¿sí? Uno, en lo que yo estoy entendiendo por salud-enfermedad, y luego cómo comprendo esto del cáncer, qué es esto de la enfermedad, luego cómo comprendo el tema de organización de la comunidad, del grupo étnico al que yo estudio, me permite entonces luego poder, precisamente en estas guías o en estos protocolos clínicos, decir, cuando una persona enferma y es de un grupo étnico, no puedo atender solo al paciente. Yo debo sí o sí garantizar acompañamiento a la familia. E incluso no es tan cierto eso de que solamente puedes pensarte en el paciente, porque el paciente con cáncer es un paciente que requiere un cuidador, ¿sí? Y el cuidador también se ve afectado. Y muchas veces el cuidador no es solamente, no eres solamente tú, o sea, a veces la familia se turna, a veces esta familia extensa, ¿sí? Todos terminan generando como un rol en el cuidado. En el ejercicio, por lo menos, que yo estoy haciendo de mi tesis, es un estudio de caso de una paciente con leucemia que ya sobrevivió al cáncer, es sobreviviente del cáncer, y entonces me doy cuenta de eso, de que precisamente la institucionalidad no brinda cuidado al cuidador. Sí, entonces es una mamá que está afectada porque pensó que su hija se le iba a morir, es una hermanita que estaba afectada y a ellos nadie les brinda apoyo, ¿sí me entendés?
y están afectadísimos, y a pesar de que ya la niña salió del tema y que ellos pasaron por todo, la angustia de saber que la voy a perder, de qué vamos a hacer, cómo nos reorganizamos como familia, pues yo decía, bueno, ¿dónde estaba el psicólogo en la institución para brindar apoyo? Porque es que te necesito fuerte para que ayudes a cuidar al otro, ¿sí me entendés? Entonces, cuando yo pienso que es que solamente es hacerle la quimio y desconozco el ejercicio que hace el psicólogo en el tratamiento, en el acompañamiento, no solamente al paciente, sino al cuidador, pues entonces empiezo a fragmentar este ejercicio, ¿sí? Entonces, en lo étnico yo creo que quedaría perfecto para poder justificar de por qué el cuidador debe también ser parte de eso, estar involucrado ahí, pues es digamos, justificando de lo que significa de la concepción que tiene la organización, ¿no?, familiar, que incluso no es solamente el núcleo. O sea, acá en la ciudad uno podría decir, bueno, uno habla que la familia uno es el hijo, el esposo y ya ahí murió, ¿sí? Pero cuando uno viene en lo étnico, eso no funciona así. Acá termina un tema de que es el vecino, y vuelve también, si la persona me conoce desde chiquita, termina diciendo que ella es la abuela, si el otro, o sea, es un X, pero llegó y me ha ayudado, y ese que nos ha dado la mano se vuelve también como un abuelo, como un tío, como un primo. Si yo soy sola y no tengo hermanos y vos te volviste un parche mío, pues te siento como un hermano. Entonces, se empiezan a generar una cantidad de vínculos que, claro, no están dentro de lo que nos dice en el vínculo sanguíneo, pero sí hay unas formas distintas en que se relacionan, ¿sí? Y eso es importante también que se entienda, porque al final cuando se da el diagnóstico, hoy ya existe una cantidad de protocolos, ¿no?, para el diagnóstico, para el personal médico, para el acompañamiento también que hay que hacer al personal de salud en los centros hospitalarios cuando se atienden pacientes con cáncer. Pero sí es importante entender, o sea, hacer una vista distinta, ¿no?, que no es lo mismo. O sea, atender al mestizo, a la persona que llamamos blanca o que se considera a cuando hacemos atención a grupos étnicos. Es decir, hay que tener en cuenta todos estos otros elementos a la hora de, ¿sí? No sé si vamos en la nota, bueno. Entonces, bueno, dentro del ejercicio habría que, para esto que quieren construir luego, que es la guía, o sea, poder ir justificando, ¿cierto?, estas formas de organización de las comunidades, de por qué debemos involucrar incluso a la misma comunidad. Dentro de este ejercicio, por lo menos que les decía, que vengo realizando de la tesis de estudio de caso en cáncer pediátrico, pues digamos que yo involucro al núcleo, pero también, como es una niña, termino involucrando también a los docentes, que es el otro espacio donde ella se va a relacionar, pero también indagando frente a sus prácticas culturales si las realiza o no, porque pues no toda la comunidad indígena tiene, digamos, sí, porque está permeada también por la religión católica. Entonces también aquí nos puede pasar, ¿sí?, que el grupo étnico al que ustedes tengan como muestra para este ejercicio puede que no tenga prácticas de ritualidad, o las tenga olvidadas, o no haya hecho todavía esas prácticas ¿sí? Muchas veces ocurre que yo te pregunto, ¿tú haces alguna práctica ritual? Me pasa, ¿no?, cuando en territorio, y yo les digo, ¿tú haces alguna práctica ritual? Y me dicen, no señora, yo no hago nada. Ok, y cuando te enfermas, ¿qué haces? No, pues yo vas al hospital, no señora, yo me baño con plantas, yo me hago la aromática que no sé qué, yo a eso le hago esto, si son evangélicos, si son indígenas, a veces me dicen, yo hago una oración y luego cojo las plantas y hago esto y hago lo otro y no sé qué. Y eso es una práctica ritual, solo que no se está reconociendo como práctica ritual. Entonces, poderles decir a ellos, mira, esto que te enseñó la abuelita, que la planta, que hay que activarla, que hay que hablarle, que luego tú haces la oración, que le pides al espíritu, pues eso es un ritual, ¿sí? En la comunidad afro también pasa, si bien no son similares los ejercicios de ritualidad, ¿cierto? Están muy marcados también en la oración, ¿cierto? Pero desde ahí se vivencia el ejercicio también
digamos que va muy enlazado con todo lo que es las oraciones, el tema, digamos, también a la hora de tomar las plantas, de activarlas, ¿sí? Porque está también en ese rescate, ¿no? De lo que es su cosmovisión, su espiritualidad y demás. Entonces, eso digamos que también es importante tenerlo ahí presente, porque va a ser clave a la hora de empezar a crear esa guía, ¿sí? Porque puede ser que el resultado de su ejercicio de tesis sea decir, mire, hay una guía, nuestro resultado es que después de toda esta investigación podemos decir presentar esta guía como una opción, una alternativa para atender, ¿sí? en este clínico. Dentro de mi experiencia, en algún momento yo hice un protocolo para atención de suicidio en comunidad indígena NASA. Entonces, ¿yo qué hice? Como la guía va para el médico y el médico viene formado con su pensamiento convencional de 6 años, ahí científico, y que si él no ve eso no lo cree. Entonces, ¿yo qué hice? Fue decirle, mi protocolo entonces decía, ¿qué es el suicidio? Desde lo que dice la ciencia, como lo explica la teoría, todo el cuento. Pero también decía, para la comunidad indígena NASA, ubicada en el suicidio es esto, ¿sí? Entonces, entiéndase por suicidio, en este territorio indígena, esto. O sea, la comunidad entiende eso. Y aparte de eso, entonces le decía, los protocolos para la atención del suicidio, entonces en caso de emergencia debe pasar a urgencias, hacer esto y esto, ¿sí? Que es lo convencional que se debe hacer. Y incluir o preguntar a quien venga como cuidador si ha realizado esto y esto en ritualidad, en sus prácticas culturales, si ya le hicieron el pulseo, si ya le hicieron el ritual de no sé qué, o sea, le explicaba qué otra ritualidad debe preguntar. Entonces empezaba a hacer un paralelo, ¿sí? En que debes estar en las dos. Para el ejercicio entonces de cáncer también pueden ustedes plantear lo mismo, ¿sí? Entonces, decir, está la guía, entiéndase por esto por cáncer, desde lo convencional, y hago la salvedad de que para las comunidades étnicas afro ubicadas en tal parte, o lo puedo generalizar si es que el tema es general, si la concepción es general para todos, se entiende por cáncer esto y esto, ¿sí? Y aparte de eso, entonces, de eso que yo he logrado rescatar con los sabedores, con los yerbateros, con la misma comunidad, incluso con el mismo paciente con cáncer, ¿sí? Porque puede ser que él, siendo afro y teniendo la enfermedad, diga, yo me he hecho este ritual, yo me hice esto, yo me tomé esta vaina, a mí me untaron esta otra vaina, ¿sí? Entonces, a mí ya me da unos elementos, ¿cierto? Entonces, ahí es clave, digamos, tener ese otro acercamiento, y eso sí nos toca ya desde la oralidad, desde la visita, desde la conversa, porque eso no está escrito, o sea, eso es oral. Entonces, a la hora el profesor me puede decir a mí, es que eso donde está escrito, que para que lo referencie, que porque yo me quede. Entonces, yo tengo que basarme en todo lo que indica levantar la entrevista, ponerle sabedor ancestral X, o sea, y desde ahí recojo mi memoria, porque es que eso es oral. Documentar. O sea, exacto, tengo que yo documentar esas entrevistas, esas encuestas, bueno, lo que sea que haya hecho para llegar a ese conocimiento, y desde ahí entonces justificar ese pensamiento, porque ellos dicen, no, ¿dónde está la referencia? ¿Y quién dijo eso? Y la oralidad no aplica aquí, porque ellos se basan en lo académico y eso es así, ¿sí? Entonces ahí hay que documentar, porque son claros, o sea, todo eso está oral, o sea, eso no está escrito en ningún lado. Entonces ahí la clave es en encontrarme ese sabedor que me pueda llegar hasta allá, porque puede ser que hayan sabedores que no tengan esa profundidad, ¿sí? Hay unos que pues sí, ellos curan y hacen todo el tema de las plantas, pero no tienen todavía esa profundidad en la cosmovisión, como hay otros que sí profundizan mucho más allá y me pueden dar todos estos elementos que necesito para entender y justificar mi ejercicio, ¿sí? Entonces, desde ahí ustedes van a ir encontrando, ya van a ver que cuando estén metidos en ese ejercicio de la búsqueda, pues en ese ejercicio de la búsqueda, pues me empiezo a darme cuenta de otros elementos que yo no tenía presente, ¿sí? Y entonces empiezan a encontrarme otro y otro y otro. Yo me emociono, y yo no sé si ahorita Sí, yo creo que ahorita... aquí ya van a empezar en otra cosa. Vamos a empezar, pero si quieren nos podemos a otro sitio. ¿Sí?
Bueno, pues yo no sé si Sí, Yo no sé, yo no sé si ustedes... yo lo puedo detener aquí y podemos continuar en otro espacio, pero yo tengo paciente ahorita, entonces se queda mi compañero, se queda mi compañero. O si quiere luego sacamos otro sacamos ratico otro ratico y lo conversamos quieras. y si le surgen, Yo también, si le surgen yo otras también. preguntas Me Yo gusta también. más así. o si Hacemos una me- pausa, vuelven y volvemos y la escuchamos. o si puede ser que con lo que les he